y allí participaron algunas personas, pero no muchas. Como hubo algunos mensajes solicitándonos la difusión de esto, vamos a compartirlo con ustedes ya para finalizar el programa de hoy. ¿Nos despedimos? Esta vez entender cómo estando en el Frente Amplio de repente digan, bueno, yo sigo siendo blanco, yo sigo siendo ballista. Bueno, lo que pasa es que es como dijo el general, esto no es una suma, o como él concebía, más allá de lo que dijo, no era una suma y tampoco una licuadora donde pones todo y sacás un entrevero, no. Es una síntesis de lo mejor de lo nuestro. Y la síntesis de lo mejor de lo nuestro sigue estando en construcción. Y sigue estando en construcción, y cuanto más vamos agregando, y cuanto más vamos creciendo, y cuanto más vamos caminando, nos vamos enriqueciendo. Porque tenemos la posibilidad de hacer de nuestras ideas un proceso vivo de creación. Por supuesto que nunca cambiamos los principios, pero sí tenemos que ser claros de que tenemos que entender cada vez más a nuestro país. Porque si hay una mitad del país que vota otra cosa es porque algo capaz que todavía no entendimos. La tendencia natural es pensar que ellos no nos entienden. No, es de ida y vuelta, esto es de comunicación, es de conocernos y tener esa gentileza de decir, nos gustaría caminar juntos. Y en ese ida y vuelta nos enriquecemos. Y unos en el 71, otros en el 80 y pico, como me pasó a mí, nos hemos ido incorporando. Y aparecieron espacios que nos juntaron, como el voto verde, el espacio verde, no me olvido. O después cuando peleamos por las empresas públicas, ahí no era lo mismo que el voto verde. Y te juntabas con alguien que era del Partido Colorado, y caminabas juntos, y defendimos las empresas públicas. Y así, y así, y así. Vamos caminando en un proceso que siempre tiene que ser vivo, y nuestro crecimiento y nuestra evolución tiene que ser lo suficientemente generosa como para seguir recibiendo a través de nuestras ventanas y nuestras puertas cada vez más pueblos, cada vez más compatriotas. Porque el día que pensemos, o las veces que pensamos que tenemos la verdad en un puño, así nos va. Y cuando vamos a los distintos lugares nos dicen, por fin vinieron. Y la pregunta que se te ocurre aquí, no importa, por fin vinieron. Quiere decir que hubo un momento donde estuvimos lejos unos de otros, donde el gobierno nos insumió mucho tiempo y nos dedicábamos a la gestión. Y no hacíamos política, o hacíamos poca política porque no estaba bueno hacer política, nos parecía que no estaba bueno. Y por allá, por una localidad del interior, pensaban que el liceo lo había hecho la intendencia. O que no fuimos tampoco a hacer política, decir, bueno, esto lo hizo el gobierno del Frente Amplio, nos cuesta. Como digo siempre, a esto se le fue la mano al revés. Mucha política, poca gestión. Cometamos el error de pensar que la gente o la ciudadanía lee todos los días y tiene idea de todos los días de cómo es el presupuesto y que no. Ahí tenemos que estar nosotros en los barrios, hablando con nosotros para que nos acompañen y puedan fortalecer nuestra fila. Yo soy de Canelones, me crié en la escuela pública, nací en zona rural, pero me fui para el pueblo cerquita de Soraya, que está acá. ¿Cuántos años hacía que no lo veíamos? Por acá, 73, pero ¿cuánto hacía que nosotros nos veíamos? 30 y pico años que no veía a esta mujer. ¿Vos fuiste a la 110 también? Ya, llamó a la 110 y al Tomás Berreta, que era el liceo. Y después me dio por hacer el IPA, soy docente. Mi madre colgó el título, me acuerdo de la vieja que tenía colgado, ya me da como, el título está allá. Hice docencia y por allá, por el 80 y pico, empecé a militar, en Calderón, en el 86, cuando empezaba el IPA. En mi casa no se hablaba de política, pero en el 86, si no hablaba de política, todo el mundo, aquello era una efervescencia. Y me acuerdo que en el liceo teníamos compañeros de todos los partidos, había blanco, colorado,
más colorado que blanco, y los demás éramos todos frentistas. Y ahí empezamos a militar, y un día se dio la posibilidad en Canelones de que llegáramos a la intendencia con Marco Carámbula, que trabajaba acá a la vuelta, estaba viendo el lugar. Y muchas cosas que yo conozco de Belgrano por los cuentos que me hacían. Que iba y venía a trabajar acá. Y con Marcos como secretario general, y después 10 años en la intendencia. Por lo tanto, política, gestión, me llevaron a estar donde está, y soy bien agradecido a la vida que mis padres me dieron la chance, laburando en un almacén, de darme los recursos para poder estudiar y para poder después dedicarme a la militancia, que al principio no le gustaba nada. Porque imagínense, ¿qué es esto? Ser del frente, una cosa rara. Y tengo la suerte de que mi viejo en sus últimos años era hincha frente amplista de Noel. ¿Quién iba a decir? Pues se dieron cuenta que en realidad había mucho para dar, y lo pudimos mostrar en Canelones. Y es así que la vida me llevó a que en algún momento me sugirieran, me plantearan poder asumir esto de ser precandidato. Al principio dije que no, en el periodo anterior, y acompañé con orgullo y con gusto al compañero Daniel, que andaba por ahí, un compañero militante de fierro, que me acompaña y nos está acompañando en todo el país. Pero en esta vez dije, sí, está bien, vamos a aceptar, entendiendo que esto es una sumatoria, donde Carolina por su lado, Andrés y Mario, pero ahora Mario nos acompaña a nosotros, pero empezamos como a ensanchar la fila, sabiendo bien clarito que hay algo que nos manda y que es un programa que es de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Frente Amplio lo primero que tiene que estar claro es qué vamos a hacer. Después nuestra gente resuelve con quién, con cuáles de nosotros vamos a caminar como candidato o candidata. En el resto de los partidos, cosa que yo no comparto, cada cual llevará su propuesta, pero andá a saber cuál es, porque lo más probable es que lleguemos al final y no tengamos mucha propuesta. El Frente lo aclara desde el principio. Así que lo que tenemos que resolver no es qué programa vamos a llevar Carolina, Andrés o yo, sino que ya lo sabemos. Lo que sí tenemos que resolver es con cuánta gente vamos a empezar a caminar en junio para poder llegar a octubre con toda la fuerza. Y no podemos ser más la segunda fuerza. Porque como el voto no es obligatorio, le demostramos al país que no nos interesa tanto, por favor. Como decía la compañera recién, tenemos que ser muchísimos, y tenemos que ser también la primera fuerza en junio. Porque no es lo mismo llegar o arrancar siendo una fuerza potente que siendo de nuevo la segunda fuerza. Porque además al frentista le gusta decir que va a ir a votar. El frentista te dice que va, después no vamos. Y si el fixture de la Copa América tiene un partido bueno, desde que empezamos a preparar el asado y nos sentamos y miramos, wow. Entonces hay que convencer a nuestra gente, está bien, usted quiere acompañar al Frente Amplio, va a votar en octubre, bueno, acompáñenos ahora. Empecemos a trabajar ahora. Que solo ir a votar. Y hay gente que piensa, y está bueno que lo aclaremos, que si van a votar, te afilian. Yo no voy nunca a dictarla porque nunca me gustó afiliarme a ningún partido. Eso hay gente que lo piensa porque no le interesa tanto la política como a nosotros. Y hay que decirles claramente que ese es el cuarto secreto y la gente vota lo que quiere y no hay que afiliarse a nada. Pero si yo tengo que el 40% de los votantes, ya, que del 100% de los que van en octubre van solo el 40% en junio, quiere decir que hay un 60% que ni le va ni le viene. Bueno, lo que hay que aclarar a tanta gente que quiere cambiar la realidad de este país, que te dice que en octubre van a votar al frente, que los precisamos ahora. Y cada uno de nosotros tiene que tratar de enganchar a uno o dos de aquellos que dicen que es mejor que gobierne el frente para que nos acompañe y nos vote. Y la mejor forma es la que siempre supimos aplicar, que es convencer, que es hacernos acompañar, que es generar confianza. Porque en este país precisa de verdad que ocurran cosas. Y las cosas
cosas empiezan a cambiar desde ya. No es buena señal votar mal en junio. Y por supuesto, tenemos que votar muy bien en octubre. Una, por conseguir la mayoría necesaria. Y otra, por quizá, que es muy difícil, resolver ya ahí la contienda electoral. Y si tenemos que ir en noviembre, tenemos que seguir caminando y convenciendo gente. Porque este país, no precisa que les explique, creo que todos lo sabemos, un país que está muy chato, que no se ve perspectiva, que no entusiasma, que no tiene proyectos que vos digas, bueno, por ahí vamos a caminar y vamos a crecer a un ritmo. Crecimos menos que Argentina en estos años. Mirá que estoy diciendo, y menos que Perú. El PBI creció menos. Y no quiere decir que ellos estén mejor, ¿no? Pero quiere decir que estamos chatos, que estamos en una especie de letargo ahí, donde está difícil ver una luz al final del camino. Es un país que es más desigual. La última encuesta de estos días decía que el 67% de la población siente que no llega o que le cuesta llegar a fin de mes. ¿Dónde estará esa gente? Por Dios, son los que conocemos, todos los que nos rodean, los que tienen que pagar alquiler, los jubilados que hace años que ven que su salario, que su jubilación mínima no aumenta, que le dan un adelanto a mediados de año y después se lo descuentan en diciembre. Durante los periodos del gobierno del Frente, los aumentos eran a mitad de año y se quedaban, se instalaban. Si no, imaginen, es un país más desigual, donde llama la atención cuando analizamos la pobreza, que por supuesto creció, la cantidad o el componente de infancia que hay ahí. No es que este país tenga más niños pobres que el resto, es que nuestra gurizada está naciendo fundamentalmente en hogares pobres, en un país donde no crece la población, donde cuesta tanto, donde el año pasado, por ejemplo, morimos más de lo que nacimos. Entonces, en esa realidad, pensar políticas demográficas, ¿cómo haremos para estimular que la gente tenga más hijos? Lo primero es cuidar a los que tenemos y cuidarnos mejor, blindar nuestra infancia, y para eso hay que resolver los problemas de las madres que están haciéndose cargo de sus gurises, que si tienen que ir a trabajar, no tienen que lo cuiden. Y el Frente, que resolvió e inventó el Sistema Nacional de Cuidado, tendrá que buscar darle una vuelta de tuerca para que se amplíe y funcione mejor. Pero es un país más desigual. La otra vez nos decían, cuando estaba todavía en la intendencia, a ver si podíamos hacer algo. El Congreso Intendente nos decía, porque las viviendas de los jubilados no estaban teniendo atención, no la estaban atendiendo, no la estaban manteniendo. Ahora me entero, en una reunión con Horacio, que de las 607 viviendas que se comprometieron con este presupuesto, no hicieron ninguna. Las que hicieron son las que venían de antes. Bueno, podemos hablar de las 50.000 que se comprometieron, o de los 136 liceos de tal, que fueron 6. El otro día me decían también en Rasco que las pericias para el hospital de ojos, que fue un invento, no voy a hablar de eso, ¿no? Creo que es un dato relevante. ¿Cuánta gente volvió a ver? ¿Cuántos miles de uruguayos? Bueno, que no estaban haciendo las pericias para los que eran de ACE, que lo hacían para los de la mutualista. Antes, esas pesquisas las hacían las propias organizaciones de los jubilados, ahora no. Pero que habían dicho que iban a poner un ómnibus para salir a hacer la pesquisa, que hacía un año y pico que el ómnibus lo tenían, pero que no funcionaba. Salgo de esa reunión, nos entrevistan los periodistas y le digo a la presidenta, ¿a qué hora el ómnibus aparece? Apareció en Paysandú. ¿Saben qué? Si hay que hacer estas cosas para que las cosas pasen, hay que hacerlas. Pero tuvieron todos los años sin hacer pesquisa. Pero el ómnibus hace un año y medio no tenían gente para laburar en eso, como los países que hicieron que no tienen gente adentro. Es un país más desigual, donde hoy tenés 3.000 personas que viven en situación de calle. 3.000, aumentó muchísimo. Yo qué sé.
en nuestro periodo de gobierno los salarios subieron, las jubilaciones subieron. Hoy la gran noticia es que en el año 2024 el salario está igual que en el 2019 y festejamos. Está bien, sí, la pandemia, pero después el país creció y seguíamos con el salario chato. Así que no nos extrañemos que este año, a pesar de los pesares, aparezcan otros ómnibus haciendo otra cosa, porque va a aparecer plata, porque hay campaña electoral. Está bien, más vale que las cosas aparezcan. ¿Saben qué? Más vale que sí. Y que las políticas sociales lleguen. Ahora, hay cosas que ya no le damos vuelta. Hay cifras que ya están complicadas. Capaz que es un buen dato decir que tenemos 15.000 presos, bastante más presos que antes. Ahora, es un país más inseguro. Chato, desigual e inseguro. Y yo no apunto con el dedo de culpa de tal ministro, y no, somos bastante más sensatos. Hace años que se dijo, y lo decía el bicho, y lo decían otros tanto, que el crimen estaba cambiando, que el delito era distinto. Y nos apuntaban con el dedo y decían que es irresponsable lo que le hacen a la gente, y todos los días. Y cuando alguien dijo, miren que hay cosas que pasan en Centroamérica que pueden pasar acá, ¡ay, qué irresponsable, que se vayan! Hicieron campaña con esto. Estamos bastante más inseguros que antes. Y yo no he hecho culpa. Simplemente digo, hay que hacerse cargo y hacerse responsable y no maquillar los datos de la denuncia. Y ustedes en Durazno alguna cosa de esa entienden. Porque antes los problemas más graves de inseguridad estaban en el área metropolitana. Hoy nos enteramos hace muchos años que había problemas de banda que se enfrentaban en San Carlos, me acuerdo. Mira el interior en San Carlos. Después en Mina y en Durazno. En todo el país ya está este fenómeno instalado. Que en vez de salir a buscar la culpa de quién es, ¿cómo lo vamos a arreglar? Por lo tanto, es también un país más inseguro. Y por esas tres razones, un país que no crece, un país que está desigual y un país más inseguro, es que tenemos que lograr enamorar a nuestra gente con una propuesta que sea concreta, que sea clara y que tenga puntería, que genere esperanza, que genere entusiasmo a nuestra gente, que por supuesto se tiene que traducir en un triunfo electoral, pero no solo eso. Y es por eso que tenemos que ir, por ejemplo, hacia un nuevo pacto educativo, un acuerdo nacional educativo donde los docentes sean protagonistas de nuevo y volverlos a poner donde no debieron dejar de estar nunca, que es en los organismos desconcentrados de la educación. Los docentes tendrán que ayudarnos de nuevo a crear un nuevo pacto, a generar un pacto, un acuerdo. Yo no hablo tanto de las grandes reformas, pero es hacer las cosas que están bien, continuarlas, y las que están mal, desecharlas, pero todos los docentes como protagonistas. Y es por eso que, por ejemplo, hay que entender la educación del tiempo completo. Ustedes lo saben, sabemos todo, la escuela de 8 horas, que es caro y es caro, pero ¿cuántas hay que hacer? Y se precisan tantas, ¿y cuántas podemos hacer en un periodo de gobierno? Tantas, por eso hay que hacer un pacto. Y hay que acompañar ese proceso también con más CAIF, bien puestos, y no puestos en lugares donde después no tenés organización para meterla adentro. Más clubes de niños, más centros juveniles. Un nuevo pacto educativo significa llegar a algunos acuerdos para que nuestra gurizada tenga algún futuro y generar más UTEC en el interior y darle estructura más potente y llevar a la Universidad de la República al interior, etcétera, etcétera, ya sabemos. Precisamos además, porque estuvimos bien cuando hicimos el Sistema Nacional Integrado de Salud. La pandemia se bancó gracias a eso. Ahora, hoy, la máquina está haciendo ruido. Y dejaron caer Casa de Galicia. Y siguen sin pagar a los trabajadores. Tenemos que dar una nueva vuelta de tuerca y mejorar lo que tenemos. Y por supuesto, atendiendo a ACE, que la sensación que tengo después de recorrer el país es que está bastante desatendida.
y que para conseguir una hora un especialista es todo un drama, y que no hay medicamento. Pero no solo pasa en Asia, pasa también en lo privado, y me pasa también cuando hablas con gente de las Fuerzas Armadas que te dicen que tienen que ir al hospital militar y no los atienden, dan vuelta para atrás, kilómetros, enorme. La salud necesita una nueva reforma, o el sistema nacional precisa retocarse un poco. Tenemos que reconfigurar y generar una tercera etapa en el sistema de cuidado. Este gobierno lo mantuvo, pero muy débil. Bueno, tenemos que ir hacia otra fase. Tenemos que generar un desarrollo nacional y crecer la economía a un ritmo que capaz que no lo estamos viendo crecer desde hace años. Hablan de que tenemos que crecer arriba del 3,5%, y para eso creo que no hay que inventar muchas cosas, es meter un poco de cabeza y acercar la ciencia, la tecnología, la innovación al desarrollo económico, y trabajar sobre la genética animal, y trabajar sobre los suelos, y meter gente a pensar cómo podemos producir más calidad y pensar en otro producto. Y tenemos que también desarrollar la logística. Si el ferrocarril llegó hasta ahí, tendría que continuar y pensar en desarrollo logístico que llegue hasta Rivera, que llegue hasta Salto, y desarrollar los puertos. Tenemos también que, por supuesto, resolver los problemas de seguridad y generar un plan donde resolvamos la seguridad, que es un derecho humano fundamental, y la justicia, que no puede seguir siendo la cenicienta, con pocos recursos. La fiscalía no puede ser que un fiscal tenga 700 casos mensuales, como no pasó un caso a Carrasco, 800. Después pusieron otros 400, con él. Hay que resolver justicia y seguridad, y por supuesto hay que dotar de tecnología a la policía y respetar a los profesionales, y dejarnos de mamar con estos son tuyos, estos son míos, y traigo los que estaban antes. No, son profesionales. Y capaz que sí, que hay que pensar en cosas nuevas, pero yo he escuchado, por ejemplo, decir, vamos a generar una brigada contra la droga. ¿Y lo que están? ¿Dónde están? ¿Y la Secretaría Nacional de Inteligencia? ¿Dónde están? Respeto por lo que están. Mejorar la inversión en ciencia al servicio de la investigación. Las cárceles no pueden ser lo que son, lo sabemos. ¿Por qué? Porque por año salen 6.000, 7.000 personas afuera. ¿Y cómo salen? No precisa que les explique. Los presos son jóvenes, pobres y adictos, básicamente un 80%. Mira qué casualidad. Tenemos problemas de que el narcotráfico los usa como mano de obra, y ahí están tirados. Bueno, también eso lo tenemos que resolver. Y el tema de la violencia doméstica, que sigue habiendo problemas, y a veces escuchar que no hay presupuesto. Mamá Tobillero, por favor, rompe los ojos esta realidad. Y yo no digo, ¿saben qué? No digo que no se hacen cargo, yo no digo que son irresponsables, no digo que, como alguna vez nos dijeron en un plebiscito, no me olvido más, dirigentes políticos o están con la policía o están con los delincuentes. No caigamos al barro a decir estas pavadas. No hay partido político que esté a favor de la delincuencia. Ahora, tener la humildad de decir que precisamos de repente la opinión de algún otro y pedirle a la población colaboración y decirle que a veces capaz que nos equivocamos. Y no maquillar los datos y decir que hay menos delitos y hay 24,3 menos 20. No, pues cuando son las vidas de las personas las que están en juego, ¿saben qué? Importa poco si son 23,4, porque al final te terminan diciendo, no, bajar la denuncia. ¿Saben qué? No voy a entrar en eso, no me interesa. El tema es cómo nuestra gente está viviendo. Y gente de todos los estratos sociales te dicen, ¿sabes qué? A mi hijo lo perdí, se me fue, se me entregó a la adicción, no vino más. Varios meses me ha pasado. De familias que voy a decir, ¿cómo les pudo pasar esto? Y les pasó. Y ni hablar cuando tienen que ir a visitarlos a la cárcel, cuando caen en la mano. En fin, precisamos también sentarnos en una mesa y resolver con varias políticas los problemas de seguridad, porque en definitiva, los problemas de seguridad que estamos teniendo también tienen que ver con lo que pasa en el territorio y las oportunidades que le damos a nuestra gente y a nuestros gurises. Si yo hago que el Estado se
del territorio y no tenés plan CAIF, o la escuela no es de tiempo completo, los gurises quedan a la deriva, o si no tenés espacio deportivo, o si la gente siente que están desprotegidos y que la policía no les da bolilla, ahí se nos empieza a complicar cada vez más. Por lo tanto, la solución capaz que está en no funcionar como un estado descuartizado donde va el INAU que resuelve lo que puede y la ANEP resuelve lo que puede, la intendencia y todos cada cual por su lado. Capaz que hay que pensar, bueno, ¿cuáles son los barrios más complicados de la ciudad de nuestra? ¿Cuáles son? Bueno, ahí hay que intervenir, generar espacios públicos. Las canchitas de fútbol infantil son un golazo, funcionan bien si le das vida y le das infraestructura. En Canelones pusimos alumbrado a toditas las canchas de fútbol infantil, 74, y el contador es de la intendencia. ¿Saben qué? Es como la continuación del alumbrado público. En el país son 700 canchas o clubes. Eso que genera es que en vez de irse a las 6 a la casa y no tener más nada para hacer, estar hasta las 9, las 10, y ahí las madres van a hacer tortas fritas, se juntan. Hay que generar oportunidad de espacio, polideportivo, canchita, policlínicas que funcionen. Porque la salud no es solo hacer mucho hospital, sino fundamentalmente ese primer nivel donde la gente te atiende y te ayuda. Y ahí tenemos que también trabajar con el INAU y clubes de niños. Y tiene que estar la policía comunitaria, por ejemplo. ¿Cómo no? La gente tiene que sentirse segura. Pero lo mejor es que haya oportunidad en el barrio y que ese barrio que genere convivencia y no que termine siendo mandado por gente o comandado por gente que poco interés tiene y que nosotros podamos convivir mejor. Me decía un vecino en Montevideo otra vez, en el barrio nuestro se terminaron los problemas de violencia cuando vino uno, compró el comercio de la esquina, es el que distribuye todo lo bromado del barrio, ahora manda él y se siente más seguro. Por supuesto, se hace lo que ellos dicen. El Estado no se puede retirar, el Estado tiene que intervenir. Para empezar hay que identificar cuáles son las zonas más jodidas y ahí intervenir con toda nuestra fuerza. Las intendencias pueden hacer mucho también. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad hicimos 13 polideportivos. 13. Cuando llegamos había uno, allá en 2005. Y empezamos a invertir en eso. Se inaugura, se empiezan las inscripciones y al otro día ya está todo colmado. No tenés más espacio para más nadie. Todo cero. En todos los rincones del departamento, cualquiera. ¿Por qué? Porque la gente, si le da chance, participa y se involucra. Porque el tiempo libre al santo cuerpo es complicado más cuando son jurizados, cuando son adolescentes y abandonan el liceo y todo eso que ya sabemos. Por lo tanto, Sistema Nacional de Salud reformado, sistema de cuidado que funcione, un nuevo pacto educativo, un desarrollo nacional que pase por la investigación, por la ciencia, que le dé bolilla a los científicos, a la infraestructura, a la logística, una seguridad que atienda desde distintos resortes del Estado y por supuesto que el espacio aéreo uruguayo no sea un queso gruyere y que el mar territorial uruguayo no esté en las manos de anda a saber quién. Precisamos una prefectura que funcione y que tenga recursos, precisamos radares, precisamos control en las rutas, porque nosotros habíamos inventado el CITRAC, que es un sistema de control de los camiones, ahora nosotros lo sacaron. Y si yo tengo que en Europa los contenedores van desde acá, es porque pasan por la ruta. Nadie controla nada. Me acuerdo una vez que y generar una especie de guardia que tuviera, o vincularlo a la Guardia Republicana, no me olvido eso. Y nos faltó un voto, el de Darío Pérez, ¿te acuerdas? Cuando va a Brasil y te paran, no sé si alguna vez le pasó, un piquete policial, ¿sabe qué? Son como 30. ¿Ustedes vieron lo que es la caminera nuestra? Mamita querida, imagínate. Entonces, hay cosas para hacer, no es tan complicado, hay que poner un poco cabeza y un poco de sentirse responsable y generar propuestas que enamoren. Por lo tanto, tenemos que ganar la próxima elección. Y ganar porque queremos llegar al gobierno. Y queremos llegar al gobierno no solo por llegar, porque queremos gobernar. Porque es difícil ganar una elección, ahora gobernar también.
Y para gobernar tenés que generar las condiciones de que vos tenés instancias o tenés estrategias de gobernabilidad. Y para eso no podés pensar que vas a gobernar ni para lo más ahora, pero tampoco para una mitad del país. Vamos a gobernar para todo. Porque toda nuestra gente se merece vivir mejor. Incluso los que de repente no quieren nada, por ellos también tenemos que movernos. Porque lo que nos pasó ahora es, llegaron al gobierno y dijeron, bueno, ahora ganamos nosotros, ustedes esperen ahí, nosotros hacemos lo que queremos. Y sacaron a los docentes de los centros de conducción. En fin, tenemos que ganar, tenemos que para eso entusiasmar a nuestra gente, enamorar a nuestros militantes y compañeros y compañeras, porque más allá de que te dicen, sí, vamos a acompañar, que se entusiasmen, que se enamoren con esto y ser cada vez un frente más ancho, más ancho, más ancho, más amplio, que junte toda esa sensibilidad nacional, progresista, que quiere decir esto, que los derechos sociales se contemplan de la misma forma que los derechos políticos, y para nosotros la libertad, la igualdad, la solidaridad, el derecho a la vivienda, el derecho a la justicia, el derecho a la salud, siguen siendo guías que no